Bien. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de... Señor Roberto Sánchez. Sí, del señor Roberto Sánchez, de Sandro, un poco de su carta natal antes de ir a los primeros recortes. Me reía recién en la introducción como le decía qué lindo el azulejo que tenía Mirta. Aparte el asunto de la bisutería esa. Billutería. Bisutería me gusta eso. El azulejo me gusta eso. Parece un azulejo, ¿viste? Pero es precioso, una ¿Te gusta? Muy lindo. Está muy elegante este señor, ¿eh? Esa sufriendo por dentro. Sí, 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 sí. Alhajas. Esa sutilidad, digo, del Marte ascendente de Géminis y ese, bueno, ese comentario bastante chico de barrio que tenía por momentos, ¿no? El billutería, como le dicen. Sí, la billutería. La billutería. Y una Mirta también como muy en su parte libriana. Por lo menos a las otras notas que vimos creo que acá se nota mucho ese ascendente en Libra. Totalmente. Su Piscis también, puede verse, pero lo que pasa es que ya con la luna en Escorpio, pero bueno, hablemos de la carta de Sandro primero. Tenemos este Marte-Urano en conjunción ascendente en Géminis, que irónicamente tiene dos conjunciones inaspectadas, justo que estuvimos viendo hace un par de clases en Astrología para Todos, conjunciones sin aspectos. Tiene Marte-Urano en Géminis, tiene Venus-Saturno en Cáncer y únicamente tienen un semisextil entre ellos. Bastante llamativo, ¿no? Para arrancar con feralidad en casa 1, doble casa 1, ¿no? Está bien, alguno puede estar en casa 12, pero la conjunción al ascendente ahí lo potencia. Y Saturno-Venus también. E interesante para lo que habíamos hablado de estas conjunciones y este extremo que suele haber. Acá tenemos un Marte-Urano para la vida pública y la imagen y la popularidad que tenía Sandro, y el Venus-Saturno para esa vida privada súper resguardada, como muy saturnino, muy delimitado una cosa de la otra. Hola Belu, ¿cómo estás? Hola chicas. Total, después tenemos un Sol-Mercurio en Leo. ¿No? Notorísimo. Supongo que habrán visto el reel que está subido y vamos a ver justo un pedacito de esa parte también expandido. Sí, es de esos ejemplos leoninos como Moria que no fallan, la verdad. Total. Y con la luna en Capricornio. Luna en Capricornio, pero en trígono, ¿no? Acá tenemos un aspecto disociado porque tenemos una luna en trígono al Sol, pero un Sol en Leo y una luna en Capricornio en Tierra, desde elementos bastante disímiles. Claro, generalmente los trígonos unen el mismo elemento y eso facilita la relación entre ellos. En este caso, por temas de orbe, quedan en trígono igual. Y es muy interesante cómo lo maneja, porque por ahí si uno se queda con la imagen colectiva de Sandro, uno se queda con el concepto de mujeriego, ¿no? O el concepto de las chicas y no sé qué. Pero cuando uno se sienta a escuchar un poquito más lo que dice, ¿no? Cómo lo dice, cómo se mueve, esa luna en Capricornio se puede ver. Así que hoy vamos a tratar de prestarle atención y encontrarlo. Otro Sol conjunción Mercurio para un cantante, lo veo seguido, dice Lur. Interesante, tendría mucho sentido. Guarda igual, con la conjunción Sol-Mercurio, que es muy recurrente. Vamos a tener entre 6 y 8 conjunciones Sol-Mercurio por año. Entonces, entre que le calculamos los 10 grados de orbe previo al Sol y los 10 grados posteriores, y vamos a tener ¿qué será? Un 40% del año con Sol-Mercurio. Hay muchas chances de tener Sol-Mercurio, pero bueno, en este caso, desde lo leonino, ahí sí vemos al artista, y más al artista centrado en la personalidad, y la personalidad armada, ¿no? En esta idea de el personaje y la persona privada de Roberto, diferenciado de Sandro. Por otro lado, mencionar una técnica que es bastante conocida. Yo le digo poco conocida, pero la verdad es que lo conocen muchos. Quien no, se las presento. Se llama parán. El parán es cuando tenemos dos ángulos. Las casas angulares son la 1, la 4, la 7 o la 10 y la 10. Cuando hay dos ángulos de estos que reciben conjunciones de planetas, se lo considera parán. Y se vuelven planetas muy importantes para la persona. Tenemos un parán Marte-Urano al ascendente, como marca Lolo con el mouse. Y abajo tenemos una angularidad de Neptuno. Podríamos sumar a Quirón si quisieran también. Lo que pasa es que Quirón es tan íntimo y él valora mucho la vida privada, entonces por ahí no podemos sacarle mucha data. Quizás algo surja. Bueno, pero justamente ahí tenés la información de cómo resguarda esa información. Totalmente, como un punto sensible, ¿no? Sí, tanto a Neptuno como a Quirón, a la casa cuarta, que es lo opuesto a la vida pública, ¿no? Vale. Piensen que la vida pública, lo que todos vemos, está en el mediocielo, en este caso en ese mediocielo en Aries, y ese regente que es Marte sobre su ascendente. Y en contraposición, ese Neptuno y Quirón conjunción casa cuarta y la privacidad. Ya podríamos decir que Marte, regente del medio cielo, conjunte al ascendente, lo que nosotros vemos de él es su figura pública. ¿No? Ya muy interesante, y el desdoblamiento uraniano geminiano, ¿no? Que puede generar. O incluso usar su propio cuerpo como herramienta profesional. Absolutamente, totalmente. Bien, bueno. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos con el primer recorte? ¿Vemos el primero, les parece? O primero pasamos por la carta de Mirta. Veámosla un cachito como para tener vistas las dos cartas. Es más, seguro que nadie la vio. Seguro que nadie vio la carta de Mirta.
Bien, Ahí Mirta. va. Sol Piscis, algo que suele sorprender mucho cuando se la suele ver, pero la verdad es que si uno indaga un poquito más, se revé el Piscis de Mirta. Particularmente un Sol Júpiter en Piscis, y ahí se ve mucho lo jupiteriano en, bueno, el gusto, el nivel, esa cuestión más... un poco de ver todo lo bueno, Sí. ¿no? Bueno, a esto lo podemos sumar que tiene Mercurio-Venus, conjunción Urano, pero Mercurio-Venus en Sí. Piscis, siendo Venus regente de su ascendente en Libra, lo cual también acompaña mucho esto del nivel, la clase, el azulejo, ¿no? Como Sí. mostrando su ropa siempre. Y Este bueno, es un clásico, perdón, 76 está contando el color de las sandalias y cómo hasta hoy en día, ¿no? Presenta la ropa también, una cosa ahí medio de lo Sí, estético. sí, súper primando. libriano. Sí, Y también ese stellium con Urano, que ahí nos marca a las preguntas de Mirta, ¿no? Lo incisiva, el también salir un poco del lugar y poder preguntar como si estuviese en cualquier otro lugar o preguntar muy, muy directa, con poco filtro, la verdad, en especial por el quincuncio Neptuno que tenemos ahí. Pero le podríamos sumar los dos aspectos armónicos a ese Mercurio-Venus, que es su luna en Escorpio, que acá encontramos gran parte de lo que nos imaginamos de Mirta. Y un sextil su Marte en Géminis, esa velocidad, ¿no? Esa capacidad oratoria, esa respuesta rápida, esa respuesta veloz. Y manteniéndonos en la línea de las angularidades que hablábamos más temprano, en el caso de Mirta tenemos un Plutón angular al medio cielo, ¿no? En Cáncer, su profesión, almorzando en su profesión con gente de poder, ¿no? Siempre con gente con las estrellas. Indudable ese Plutón, la Indudable. verdad, pero fuertísimo. Bien, ahora sí, si parece, Vamos al primer recorte. Y Ahí va. acá, perfecto. Bien, lo escuchamos. Lo vemos. ¿No te agobia el éxito, la popularidad, la fama? ¿Te gusta? ¿Te atrae? Es muy difícil de contestar. Es muy difícil. Porque... Si dejara de tener éxito un día, ¿qué pasaría con Roberto Sánchez? Yo te digo, se me hace muy difícil de contestar. ¿Sí? Mirta, empecé a los 13. Voy a cumplir 31. Metamorfosis humana paralela a metamorfosis artística. La piel se funde en una sola. Y llega un momento donde todo es rutina. Es decir, tanto los éxitos como los fracasos, como los dolores de cabeza, como los problemas, como las cosas que te salen muy bien. Llega un momento, si vos me decís la pregunta, si no hubiera sido Sandro, ¿qué hubiera sido? Un frustrado. Con toda honestidad, un frustrado. Un gran frustrado. Entonces, no sé, nunca se me ocurre el pensar en no tener éxito. Porque aparte, ¿qué es en sí el éxito? Es una palabra muy simple que la gente supone que abarca una serie de cosas inalcanzables. Y a lo mejor tiene tantas pequeñas cosas. Y no se dio cuenta que tuvo éxito. Con esta carrera sabemos qué es el éxito. Sí, no, por supuesto. Pero en esta carrera y para el público y para la gente. Pero para el ser humano, Roberto Sánchez, de repente, o sea, calibra el éxito de otra manera. Si a mí muchas veces me duele más perder con un amigo, con una persona que quiero, o sea, porque le fallé en algo, más que perder frente a un público. Porque yo quiero ser de repente el mejor amigo. ¿Es así? Y hay algo que te impide serlo, claro. Circunstancias, cosas. Entonces, si no tengo éxito siendo el mejor amigo, yo me siento muy mal. Quiero ser el mejor compañero. Y si no lo puedo hacer, me siento muy mal. Entonces ya fracasé ahí. Por eso digo, ¿qué es el éxito, resumidas cuentas? Aquello que nos llena de todo. Claro, yo me refería al éxito dentro de nuestra carrera, que eso sí sabemos. Por eso te digo, ¿no? entonces, pero me preguntaste, ¿qué pasaría con Roberto Sánchez si no tuviera éxito? Te contestó Roberto Sánchez. Ahora, Sandro, ¿qué pasaría? Y yo tendría que ver qué haría con la carga de Sandro encima. Qué difícil es separar uno de otro, ¿no? Claro, es difícil, a veces fácil, ¿no? Porque ¿cómo haces? Si te falla el éxito, ¿qué hace? ¿Qué hago con Sandro? Porque empieza la otra carga, la anímica. Yo creo que tenés tanto empuje adentro y que tenés tanto para dar que harías seguramente otra cosa y lo harías con éxito también. Estoy convencida. Bueno, digamos, es un poco lo que se trata de hacer, ¿no? Yo creo que te pondrías de pronto a, no sé, a pintar y lo harías muy bien. Sandro, ya te digo, puede terminar ahora, hoy, esta noche. 15 años de carrera pueden terminar si el público dice no a la película. Entonces, por supuesto, empieza, o sea, pusiste ese talón de Aquiles. Ahí, está. Guarda que viene el fierro, porque es así. Pero dime, un fracaso no termina una carrera tampoco. No, por eso digo, cuidado. Con un fracaso no finaliza una carrera. Déjame terminar la exposición de hechos. Exponga. Hagamos el stand. Si en este caso la película fracasara, Roberto Sánchez intentaría, una vez más, ser el mismo en la medida de la forma en que él valora el éxito. Entonces pondría una roticería y trataría de ser la mejor roticería de todo Buenos Aires, para tratar a lo mejor de tener después una cadena de roticerías. O sea que sos competitivo con vos mismo. Conmigo mismo, totalmente exigente. Pienso que no me puedo quedar nunca en nada, en ninguna condición y bajo ningún punto de vista, ya te digo. Tengo que ser el mejor en todo. Sos un perfeccionista, Sí, muy sí, difícil, terriblemente eso es duro, exigente.
es tremendamente difícil de sobrellevar, ¿no? Pero ¿y qué hacemos en la vida si no sobrellevar cosas? Sí, pero esa exigencia con uno mismo es muy cruel, ¿eh? Eso es lo que te tiene en training. Eso te da felicidad. Eso es lo hace que te da feliz. ritmo y eso es lo que te hace saber que estás vivo. O sea, muchas veces la gente dice, ay, cómo sufro. Si usted no sufriera, usted no sabría que está vivo. La inercia es espantosa. La rutina, sí, mediocre y continua, de estar sobrellevando Sí, en continuamente eso estoy de acuerdo. sentimientos que después a la larga uno llega a ser adúltero con sus propios sentimientos porque los engaña con otros, que se va autofabricando por esa necesidad. ¿Es así? De sentirse que está vivo, cuando a lo mejor no valorar lo que tiene al lado. Digamos, eso es lo que te va dando la fortuna de saber que estás vivo. Y valorar las pequeñas cosas, ¿no es cierto? Por supuesto, por eso te digo, de repente este lomo que está Una acá. mirada, una son- sonrisa. Este lomo que está acá, mire, es una valoración increíble. Te podrás imaginar que el que lo hizo se habrá matado para darle al alcohol la forma que tiene para que se vea lindo en cámara. ¿Es así? Pienso. Sí, cuidado que esto de repente suena muy superficial. Pero hay un señor allí detrás que ha trabajado, es así, anónimamente, que nadie sabe quién es, quizás, o aparte un par de notas. Pero, ¿qué hizo posible esto? Y eso está hecho con amor. Y eso es un éxito. Entonces, ¿qué le parece si le vendamos un aplauso al cocinero, el equipo? ¿Qué le merece? ¿O no? Sí, estamos de acuerdo, como no, pero me gustaría más que lo probaras. Bueno. A él también. A eso voy. Creo que lo haría muy feliz. Bien. Bien, tremendo este Sí, cierre. medio tremendo. largo, pero tiene un montón de Montón. contenido. Acá dicen, Ahí esa quedó. parte mercurial leonina de Sandro se super expresa. Ah, ya lo leímos esa parte, Sí. perdón. Él tiene la luna en trígono, la casa 11, dice. Absolutamente. Ahí aparece, tenemos la luna en 2 de Capricornio. Ahí se ve chiquitito. Ahí va. La luna en 2 de Capricornio, la casa 11 en 3 de Tauro, ¿no? Ese trígono para pensar en no querer fallarle a los amigos, ¿no? De alguna manera. Y te puedo sumar que tiene Venus regente de 11 en conjunción a Saturno, ¿no? También. Sí. Sí, sí, perdón, dale. otra cosa insoportable su Géminis, la verdad. Esa división entre él y el personaje llega a un punto que yo estoy igual de mareado que Mirta. ¿Alguien más tiene Marte en Géminis? No, sí, me genera un poco lo mismo, como también hasta dónde dividís tanto uno te da una respuesta y otro te da otra respuesta y es la misma persona los dos. Ahí decían esa luna en contraparalelo a Marte para la exigencia, totalmente, y contraparalelo a Plutón, también para pensar la ambición. Sí. ¿No? Esos dos contraparalelos me parecen fuertísimos. Y en cuadratura al medio cielo, ¿no? Y en cuadratura al medio cielo. Que ahí es Teniendo donde en cuenta pasamos que- de una roticería a la cadena de roticería. ¿no? Totalmente, pero fíjense que interesante. Y los proyectos, ¿no? Anterior a la 11. Pero fíjense que interesante cómo le hace una cuadratura a la cúspide del medio cielo y le hace un contraparalelo a Marte, regente del medio cielo. Es como que esa luna en Capricornio se ve desde la exigencia en cualquier ámbito, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo manejarlo? Que sería él abriendo la roticería, o cómo se relaciona con su capacidad, que sería él relacionándose con Sandro. Su capacidad de gestionar su profesión y su escenario profesional, ¿no? Como- Sí, después me pareció muy llamativo también cómo contaba de esta creación del personaje artístico al trabajo, la rutina y cómo lo llegaba a agobiar, pensando en la doble regencia de Casa 5 y Casa 6. Eso de que las casas se entrelazan no falla. No falla. Esto de que las dos casas que caen en el mismo signo quedan entrelazados por el regente es una cosa de que es Bueno, fluidísimo. pasa con la 11 y con la 12, que encima los dos, el regente sería esta Venus, Sí. pensando en la imagen que tiene la gente de mí, que no es quien verdaderamente soy yo. Totalmente. Esa división de nuevo, ¿no? Y el cómo tengo que responder a la imagen social de casa 11, casa 12, pero al mismo tiempo separar y dualizar con ese Urano a quién soy, quién está detrás del personaje. Esa casa 1 me parece tremendamente exigida y lo llamativo es, tenés una angularidad en el signo del ascendente, pero tenés una conjunción en el segundo signo del ascendente. Y en semisextil los dos. Y en semisextil, sí, Esa dualidad está presente constantemente. total. Tremendamente. Después, ahí decía Lur, ese alto sol en Leo democratizando el valor de otros, también. Ahí se demuestra muy clara la generosidad leonina, ¿no? Como Sí. decir, yo no soy el mejor en todas las áreas, ¿no? Como cada uno tiene eso de ser el mejor en algo específicamente y poder valorar ese algo mejor. Creo que es algo que comparte mucho con Acuario, ¿no? Esta idea de valorar mucho lo que el otro hace con amor. Es que creo que ahí es donde se nota la dignidad, perdón, la Obvio. dignidad de el sol en Leo como domicilio a quizás, si uno piensa en un sol en Aries, en el exigirte ser bueno en todo, Sí. que es imposible. Total. Entonces, desde lo leonino, uno conserva, y como buen signo de fuego fijo, conserva un talento, alimenta un talento, no busca tener muchos talentos variados. Exacto.
Que por ahí digo, un sol en Aries sin mandarte al frente, un sol en Aries puede intentar, Yo no. quiero hacer todo. Yo voy a hacer todo, siempre. Sí. Obvio. Y ojo, así también conseguir un sol en Aries hacer todo. Pero ahí es donde uno puede pensar esto de cultivar un talento, pero estar muy seguro con ese talento cultivado. Ley dice, una persona tremendamente profunda y filosófica, como adorna y responde de forma tan bella y poética. Venus regente de la cuarta en conjunción a Neptuno. Sí. Pero que casi dibujo en el otro lado. Sí, y también esa... pensando en el Neptuno cuarta, como ese cuidado de la imagen, de la fantasía que tiene el público sobre él, ¿no? Como no faltar al respeto del mismo a Sandro. Me sumo yo a la división geminiana. Pero como que él mismo no le falta el respeto a la imagen construida de Sandro. Y bueno, se vio después también en cómo sostuvo su carrera. Total. El Sol en 2, lo que él valora completamente. Sí. Y Plutón también, ¿no? Como algo muy perfecto y algo muy genuino al mismo tiempo. Y algo también muy llamativo es que el regente de 2, que es la Luna, está en trígono a ese Sol en Leo presente en 2. Esto lo digo porque ya de por sí es raro un trígono de una Luna en Capricornio, un Sol en Leo, porque es disociado. Pero en ese trígono tenemos al regente de 2. Total. Bueno, hay algo que no mencionamos también, y es que ese Saturno, que está en casa 1, está en conjunción a la casa 2, ¿no? Está a menos de 2 grados de orbe, lo cual también valora mucho esa exigencia, ¿no? Como planteaba Nere hace un ratito, pensando que él prácticamente el valor no de tiene la paciencia aspectos, el valor de la paciencia totalmente, pero que este Saturno casi no tiene aspectos, de hecho tiene una conjunción a Venus para pensar en esta idea de la exigencia como algo muy valorable, y que Mirta es una Sol cuadratura Saturno, diciendo esa exigencia es muy cruel, ¿no? Sí. Ella cómo ve la exigencia como crueldad y él cómo ve la exigencia como un valor, como algo a construir. ¿Y qué es la vida si no es llevar cosas? ¿Cómo fue que dijo? Sí, los problemas, claro, ¿no? Como la... El acarrear, ¿no? Sí. Sí, y me trae tanto a la Venus-Saturno como al Marte-Urano. Total. ¿No? El estar vivo es resolver, moverse, hacer. Qué difícil que separar un semisextil, ¿no? Es casi como una conjunción en ese sentido. Bueno, ya lo decía Dumont. Dumont decía que... ¿No era Kearney? No, Dumont decía que era como una conjunción sutil. Sí. No, él decía que era un débil sextil por el hecho de estar entre la conjunción y el sextil, justamente. Sí. Que es la idea de querer que trabajen juntos como si fuese una conjunción, pero al mismo tiempo tratar de buscar resultados positivos como si fuese un sextil. Esto de que es muy difícil de separarlos. Bill Tierney decía eso en la parte de semisextiles disociados. Es verdad. Dato muy raro. Sí, y ahí también pienso para ese Saturno la regencia de casa 8, ¿no? Pensando en la imagen oculta o el Roberto Sánchez separado de Sandro. Total. Euge, qué lindo leerte. Sí, ahí decía Euge, qué loco el contraparalelo Luna-Urano, que en la carta no tienen aspecto. Acá quizás pensaría en esto de la división del personaje de la persona, o es muy volado lo de la despersonalización. Absolutamente. Pero también diría que, bueno, es lo que yo decía de insoportablemente geminiano, que hay mucha conciencia en ese doble personaje, ¿no? Sí. Creo que esto de que te pueda responder Sandro y te pueda responder Roberto me parece una locura. O sea, no me lo puedo imaginar, pero bueno, me trae un poco a Fernando Peña, ¿no? Que también podía separar eso, y era otro que era también bastante uraniano. Saturno conjunción 2 en oposición a la 8 que rige. Sí. Totalmente. ¿Qué es la vida si no estar acarreando conflictos y problemas, no? Total. Y con un Saturno en exilio. Ahora sí en exilio. Iba a decir algo. Vuelve. La cadena de dispositores termina en un Sol en Leo, ¿no? Claramente, que me parece muy valorable también para pensar en cómo todo vuelve al mismo lugar. Cómo siempre de alguna manera es su forma de ver las cosas, es su perspectiva. Pero la Luna Saturno. La Luna Saturno se lleva a Neptuno. La Luna Saturno se lleva a Neptuno, Mercurio, o sea, Júpiter se queda con Mercurio. Estamos haciendo una cadena de dispositores en vivo medio improvisada. Pero es verdad que por un lado tenemos al Sol en regencia, por otro lado esta recepción mutua. Tremendo. Siempre hablamos de la idea de que cuando hay más de un dispositor final pensamos en las discusiones entre esos dispositores finales, y acá discute un Sol en Leo versus una Luna contraparalelo Saturno. O sea, una luna recepción mutua a Luna Saturno. Acá podemos tener a Sandro y a Roberto Sánchez. Que están en contraparalelo. Pero bueno, es verdad. Están en contraparalelo, así que justo. Aplica. Pero ¿cómo tenemos la discusión entre Sandro y Roberto Sánchez? La exigencia que me propone, el tener que acarrear con los fracasos de Sandro, pero al mismo tiempo querer ser yo de una forma genuina defendiendo mis valores. Lo que valoran los otros, regente de 8 en casa 1, que soy yo mismo, pero lo que valoro yo, que me lo lleva a la casa 7, que es la mirada del otro.
Es tremendo eso, Tremendo. es tremendo. Bien. Bien. Creo que estamos más o menos hasta acá. ¿Qué te pareció ver los videos y espectacular. ver en vivo la carta? Espectacular, espectacular. La verdad es que es muy notoria su carta. Es muy interesante ese Marte-Urano. Podríamos hacer por ahí más adelante otro almuerzo de ellos, Sí. si hay otra parte, porque creo que había uno después más con un centro más grande. O podemos traer otros almuerzos también. A mí me gusta la idea de los almuerzos de Mirta con cartas y ver un poco la sinastría de ella. Y aparte Sí, tenemos almuerzos, pero 50 años de almuerzo. para tirar, sí. Completamente.